Bueno, pues pasamos al segundo ejercicio. Nos dan la función f, que está definida en el intervalo cerrado 2, 4, y hay que comprobar que existe un c perteneciente al intervalo abierto 2, 4, tal que f de c es igual a 1. Vale, este problema podría resolverse utilizando el teorema de Bolzano, pero por ver el resto de teoremas, vamos a utilizar en este caso el teorema de Darboux. Vamos a ponerlo, teorema de Darboux, también conocido como teorema de los valores intermedios. Vale, ¿qué nos dice este teorema? Pues nos dice que si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f adopta todos los valores entre f de A y f de B. Por eso es teorema de los valores intermedios, porque nos está diciendo que f adopta todos los valores que están entre f de A y f de B, todos esos valores intermedios. Vale, tenemos otra manera de expresar este teorema, un poco más matemática. Si f es continua en ese intervalo cerrado AB, entonces podemos decir que para todo k que tomemos que se encuentre entre f de A y f de B, va a existir un c perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de c sea igual a k. Ambas formas de expresar el teorema son equivalentes. Y ahora podemos ver la representación gráfica, la interpretación gráfica. Representamos por aquí nuestros ejes, colocamos el intervalo AB. La única restricción es que la función sea continua en AB. Vale, pues cuando la dibujemos no vamos a realizar ningún salto. La función tiene que ser continua. Ahora representamos, pues, por ejemplo, esta de aquí. Esta es una función continua en AB. Y situamos las dos imágenes. F de A está aquí. Y f de B está aquí. Vale, ¿qué nos está diciendo el teorema de Darboux? Pues nos está diciendo que si la función es continua en el intervalo cerrado AB, que lo es, vamos a poder encontrar siempre un valor de c que se encuentre en el intervalo abierto AB, de tal forma que f de c sea igual a k. Y k es cualquier valor que tomemos que esté entre estas dos imágenes. Pues por ejemplo, si tomamos este k de aquí, que es un valor intermedio entre f de A y f de B, vamos a poder encontrar un valor de c cuya imagen sea k. Si tomamos otro valor intermedio entre f de A y f de B, otro k, también vamos a poder encontrar una preimagen. Y así con todos los valores de k que queramos. Cualquier valor de k que esté entre f de A y f de B va a tener una preimagen que esté entre A y B. Pues ese es el teorema de Darboux. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Bueno, aquí nos están hablando de una función que está definida en el intervalo cerrado 2, 4. Pues este es el intervalo en el que nos vamos a centrar. La única condición que nos pedía el teorema de Darboux para poder aplicarlo es que la función fuese continua en ese intervalo. Pues empecemos por ahí. Vamos a determinar si la función es continua en el 2, 4 o no. Como la función f es una función elemental, podemos decir que es continua en su dominio, así que calculamos el dominio. Dominio de f, pues a ver, esta función realmente tiene restricciones por dos lados. Por una parte tenemos estas exponenciales de aquí. Vemos que en el exponente tienen funciones racionales, 1 partido por x. Sabemos que el dominio de esas funciones es todo r menos el 0. Vamos a ponerlo por aquí. El dominio de 1 partido por x es todo r menos el 0, porque el 0 es el único valor que anula al denominador. Vale, ahora, más restricciones. Aquí tenemos un cociente de funciones. Entonces el denominador tiene que ser distinto de 0. Ese denominador está formado por 1 más y otro número. Para que el denominador dé 0, como aquí tenemos un 1, esta potencia de aquí debería ser menos 1, porque así 1 menos 1, 0. Vale, pero ¿qué ocurre? Es que estamos elevando un número positivo a un valor real. Siempre que tengamos un número positivo elevado a otro número, nunca se va a conseguir que el resultado de la potencia sea negativo.
Así que 16 elevado a 1 partido por x no va a dar menos 1. Como esto siempre va a ser positivo, 1 más un número positivo es positivo, distinto de 0, y por tanto el denominador nunca se anula. Así que la única restricción es esta. El dominio de la función f es todo r menos el 0. Vale, esto nos quiere decir que f es continua en r menos el 0. ¿El 0 pertenece al intervalo 2, 4? No. Por lo tanto, f es continua en el intervalo cerrado 2, 4. Ya está, como f es continua en ese intervalo 2, 4, por el teorema de Darboux, podemos decir que f adopta todos los valores entre f de 2 y f de 4. Vale, vamos a calcular estas dos imágenes. F de 2. Si lo hacemos, nos da 0,6. Y ahora vamos con f de 4. Esto da 1,6. Vale. Pues por el teorema de Darboux acabamos de decir que f adopta todos los valores entre 0,6 y 1,6. 1, que es la imagen que estábamos buscando, 1 efectivamente se encuentra entre estos dos valores. 1 está entre, vamos a poner, f de 2 y f de 4. Y acabamos de decir que f adopta todos los valores entre f de 2 y f de 4. Como el 1 se encuentra entre esos dos valores, entonces va a existir un c perteneciente al intervalo abierto 2, 4, tal que f de c sea igual a 1. Y por aquí lo tenemos en la solución. Último ejercicio. F de x es igual a esta función y hay que determinar si f está acotada en el intervalo cerrado menos 2, 2. Vale, esto de estar acotada es lo mismo que decir que f tiene un máximo y un mínimo absolutos en ese intervalo, en el menos 2, 2. Pues esto es lo que hay que determinar. Hay que determinar si f tiene un máximo y un mínimo absolutos en menos 2, 2. Y para esto tenemos el tercer teorema, el teorema de Weierstrass. Vamos a ponerlo. Teorema de Weierstrass. ¿Qué nos dice este teorema? Pues nos dice que si una función f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f tiene máximo y mínimo absolutos en el intervalo cerrado AB. Otra forma de expresar el teorema, equivalente. Si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces podemos decir que existe un c y un d pertenecientes al intervalo cerrado AB, tal que f de x está entre f de c y f de d. Bueno, puede ser también así. Para todo x perteneciente al intervalo AB. Ahí está. Pues vamos a aplicar el teorema para nuestro caso. Para determinar si f tiene un máximo y un mínimo absolutos en este intervalo, primero necesitamos confirmar que esa función sea continua en este intervalo. F es una función elemental, por lo tanto continua en todo su dominio. Pues vamos a calcular el dominio. Dominio de f. Como es una función racional, su dominio va a ser todo r menos los x pertenecientes a r, tales que 1 más x al cuadrado, que es el denominador, sea igual a 0. Ahora bien, esta ecuación no tiene solución en los números reales, porque x al cuadrado, un número real elevado al cuadrado, siempre es positivo. Y 1 más algo positivo es positivo, no da 0. Así que el dominio de f es todo r. Como f es continua en R, esto implica que f es continua
en ese intervalo de ahí, en el cerrado menos 2, 2. Y como se cumple esto por el teorema de Weierstrass, podemos decir que f tiene máximo y mínimo absolutos en menos 2, 2. Es decir, f está acotada en menos 2, 2. Y por aquí lo vemos en la solución.